Bienvenido nuevamente a Developeando. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo cómo funciona el display grid de CSS para poder ubicar elementos HTML en dos dimensiones. Bueno, empecemos con lo más básico de todo, que es para qué nos sirve Grid y cuál es la diferencia con Flexbox. Como mencioné en la intro, Grid trabaja en dos dimensiones y con esto me refiero a que, a diferencia de Flex, que trabaja en base a una fila que por dentro se divide en varias columnas, con Grid vamos a poder tener tanto filas como columnas compartiendo un mismo espacio. Obviamente podemos lograr lo que están viendo en pantalla con Flexbox, pero no es tan simple como con Grid. Entonces, recapitulando, Grid es un layout que trabaja en dos dimensiones y nos va a permitir hacer diseños como este de manera más sencilla que si lo hiciéramos con Flexbox. Bueno, para empezar, como ven, tengo creado un archivo HTML básico y un CSS en una carpeta que también ya está vinculado con el HTML. Para empezar a usar Grid, primero necesitamos tener algún elemento para posicionar. Así que creemos un div con la clase Container y dentro creemos otros 3 divs con la clase Tile. Le voy a dar algunas propiedades para que los podamos ver. Al contenedor le voy a dar 25 píxeles de padding y un background color. Y a las tiles le voy a decir que tengan un alto y un ancho mínimo de 200 píxeles y un background color. Finalmente voy a hacer que las tiles impares tengan otro color, así las podemos distinguir. Hasta ahora no hicimos nada del otro mundo, solamente le dimos colores y un tamaño a un par de elementos. Para empezar a usar Grid, entonces, tenemos que decirle a nuestro div contenedor que tenga un display grid. Y por el momento no va a ocurrir nada porque necesitamos primero setear el ancho de las columnas de Grid. Y para hacer esto vamos a escribir grid template columns y con esto no solo le vamos a decir el ancho de las columnas, sino también cuántas columnas queremos por fila. Por ejemplo, si quiero dos columnas de igual tamaño, le puedo decir 50%, 50%. Y me va a generar dos columnas y como pueden ver, me tira el div sobrante para abajo en una nueva fila. Y ahora viene lo copado. ¿Qué pasa si en vez de dos columnas de 50%, quiero tener tres columnas, una de 60 y dos de 20? Bueno, bastaría con cambiar los números de acá por 60, 20, 20. Y si recargamos, podemos ver que ahora tenemos tres columnas. Y de nuevo, esto va a continuar sin importar la cantidad de divs que tengamos. Ahora volvamos a lo que teníamos antes y podrás observar que las filas se ven extrañas. Casi que parece, en vez de dos filas, que tengo una columna alta. Pero esto es muy fácil de arreglar, simplemente tenemos que dejar un espacio entre filas y por suerte Grid tiene una opción para eso que se llama Gap. En esta propiedad el primer valor representa el gap entre filas y el segundo el gap entre columnas. Entonces, pongámosle 25 píxeles de separación entre filas y si recargo vemos que efectivamente tenemos dos filas y no una columna alta. Y si quisiéramos 25 píxeles de separación entre filas y columnas, simplemente borramos el 0 y listo. Y como habrás visto si sos observador, se me rotó el padding derecho, y esto es porque Grid está tratando de mantener el 50% siempre, y entonces pisa el padding. Pero hay una forma muy fácil de solucionar esto y es utilizando los fragments. Los FR son una unidad de medida que nos sirven para indicarle a Grid que respete ciertas dimensiones en la medida que se pueda. Por ejemplo, si queremos dos columnas iguales, entonces le decimos un FR, o sea, dos columnas del mismo ancho. Y como puedes ver, ya se arregló el problema del padding. Pero, ¿qué pasa si queremos tres columnas y que la primera sea del doble de grande que las otras dos? Bueno, le decimos que la primera tiene que medir el doble, o sea 2 FR, y las otras 1 FR. Y si recargamos, podemos ver que efectivamente la primera columna mide el doble. Sí, es así de simple. Bien, ahora pasemos a ver cómo controlar el alto de las filas, porque hasta ahora solo estuvimos controlando las columnas. Para controlar el alto de las filas, vamos a utilizar una propiedad que se llama GridAutoRows, que nos va a permitir controlar el alto de todas las filas. Por ejemplo, si le pongo 400 píxeles de alto, ahora cuando recargue van a ver que la fila que tenemos va a incrementar en tamaño. Bien, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos más filas? Y justo en una de ellas tenemos mucho contenido. Bueno, si tenemos seteado el AutoRows en 400 y el contenido es más alto, se va a rebalsar. Pero por suerte hay una solución para esto que es el min-max. Entonces, ahora en vez de mandar directamente una altura en píxeles, ponemos min-max y entre los paréntesis le pasamos una altura mínima.
en este caso los 400 píxeles de antes, y como máximo lo podemos dejar en auto para que las filas se agranden teniendo en cuenta el contenido. Y ahora si probamos, podemos ver que la fila que tiene el contenido extra se agrandó automáticamente. Bien, ahora antes de pasar a lo que sigue, quiero que repasemos lo que vimos hasta ahora. Y para eso quiero que pauses el video e intentes armar este diseño súper simple que estás viendo en pantalla. Y en un momento te voy a mostrar cómo lo armé yo para que puedas comparar. Obviamente puedes volver atrás en el video para repasar lo que no te acuerdes. Bien, entonces comparemos. Para el HTML tengo un div contenedor con 9 divs dentro, cada uno con su respectivo número. En el CSS tengo como siempre las propiedades estas y luego le pego al div contenedor y le digo que tenga un display grid. Y como puedes ver tengo esto nuevo que significa lo mismo que un FR, un FR, un FR, que es lo que debes tener vos, pero de esta forma es más simple de escribir y básicamente le estoy diciendo que arme 3 columnas de un FR cada una. Seguido de eso tengo el grid auto rows seteado en 200 píxeles para que todas las filas sean de 200 píxeles, no importa qué, y un gap de 25 píxeles. El resto de las propiedades son estéticas. Si te salió, felicitaciones, y si no, no te preocupes que todo con práctica sale. Ahora sigamos viendo algunas cosas más de grid utilizando esta nueva página que armamos. Veamos cómo usar el Justify Items con grid. Pongamos Justify Items y como valor démosle Stretch. Si recargamos vamos a ver que no pasa nada, ya que por defecto en grid los elementos vienen con este tipo de justificación. Pero si ponemos por ejemplo Start, vamos a ver que ahora el elemento no ocupa toda la celdita, sino que ahora se movió a la izquierda. Pasa lo mismo si ponemos Center, pero en vez de estar al inicio de la celda, está al centro de la misma. Y si ponemos End, se va para el final. Si queremos hacer esto mismo en el eje vertical, en vez de usar Justify Items, hacemos Align Items. Y los valores son los mismos. Por defecto viene Stretch, Start nos pone el elemento en la parte de arriba de la celda, Center en el centro y End abajo de todo. Pero ¿qué pasa si queremos aplicarle esto solo a una celda? Bueno, por suerte Grid nos trae dos propiedades, Justify Self y Align Self. Veamos cómo funciona Justify Self. Voy a agregarle clases a cada una de las celdas para poder jugar específicamente con cada una. Bien, hagamos que la celda 1 se ponga al inicio, entonces ponemos Justify Self Start. Y como podés ver se ordenó al inicio. Ahora voy a poner la celda 2 en el centro y la 3 en el final. Bien, como podés ver a la celda 2 le puse Justify Self Center y a la 3 un Justify Self End. Bien, y ahora para acomodarlas en el eje vertical usamos Align Self con los mismos valores de antes. Voy a alinear la celda 4 al inicio, la celda 5 al centro y la celda 6 al final. De nuevo, como podés observar, son exactamente los mismos valores que en el Justify Self, pero esta vez las celdas están ordenadas en base al eje vertical. Y por último, pero no por ello menos importante, pasemos a hablar un poco de cómo Grid maneja los elementos dentro de las celdas. Lo que estás viendo en pantalla es un gráfico de cómo Grid posiciona las celdas. Básicamente en el eje X, la primera celda empieza en el número 1 y termina en el número 2. Y en el eje Y ocurre lo mismo, la celda empieza en el número 1 y termina en el número 2. ¿Pero qué pasa con la segunda celda? Bueno, en este caso, la celda en el eje horizontal ahora empieza en el número 2 y termina en el número 3. Pero en cambio, en el eje vertical sigue empezando en el número 1 y terminando en el número 2. Esto nos dice que en Grid, cada celda tiene un punto de inicio y un punto de fin que puede diferir entre ambos ejes. ¿Y para qué nos puede servir saber esto? Bueno, básicamente nos sirve para decirle a Grid la cantidad de celdas que tiene que ocupar cada elemento particular. Veamos un ejemplo. Digamos que queremos que un elemento ocupe 2 lugares de ancho en una celda de 3 columnas. Para lograr esto, simplemente bastaría con decirle a Grid que el elemento se va a extender desde la posición 1 hasta la posición 3 del eje horizontal. Ahora que tenemos esto claro, pasemos a ponerlo en práctica. Hagamos que la celda 7 se extienda hasta lo que ahora es el final de la celda 8. Para hacer esto, vamos a decirle a la celda 7 que tenga un grid column de 1/3. O sea, que empiece en la posición 1 del eje horizontal y termine en la posición 3. Y ahora si recargo, podemos ver que la celda 7 se estiró hasta donde inicialmente terminaba la celda 8. Y el resto de los elementos se reacomodaron respetando las divisiones originales. Y lo último que necesitas saber para empezar a manejar Grid es la propiedad GridRow.
que nos va a servir para hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el grid column, pero en el eje vertical. Entonces, hagamos que la celda 8 se extienda hasta donde termina la celda 9 en el eje vertical. Para eso escribimos grid row y la celda 8 empieza en la posición 3 y queremos que termine en la 5, así que ponemos 3/5. Y ahora si recargo, podemos ver que se extendió hasta donde termina la celda 9. Pero se reubicó, así que arreglemos esto así se ve bien. Para arreglar esto, le vamos a decir que tenga un grid column de 3, 4. Y ahora podemos ver más evidentemente que la celda 8 se estiró hasta donde está la celda 9. Y con esto visto, terminamos con el crash course de Grid. Con todo esto visto, deberías tener lo necesario para empezar a utilizar Grid en tus propios proyectos. Espero que te haya servido el video y que te haya gustado. Si fue así, no te olvides de dejarnos un like y de suscribirte al canal para seguir viendo contenido de este estilo. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.